Amadas bendiciones, buenos días. Les saluda desde la ciudad de Ibagué el pastor Carlos Jiménez de la Iglesia Cristiana Filadelfia. Quiero bendecirles en esta mañana, quiero saludarles en el nombre del Señor Jesucristo y quiero poner esta palabra, la palabra de Dios, en el tiempo devocional, pan de vida de este día, en sus corazones. Pedirle al Padre en el nombre de Jesús que nos permita escuchar su palabra preciosa y que nos permita escuchar de Él por el Espíritu Santo mensaje, consejo, alimento, provisión, ayuda, guía. Oramos en esta hora en el nombre de Jesús para que esta palabra que hoy recibamos produzca en nosotros fruto, un fruto abundante de gran bendición. Traiga a nuestros corazones dirección, luz, camino, entendimiento y nos haga comprender cuál es la voluntad de nuestro amado Padre, que la voluntad de papá se cumpla en nosotros y que podamos nosotros sus hijos caminar conforme a su preciosa voluntad y obedecerle de forma amorosa y sincera. Busque su Biblia, por favor, conmigo lea el libro de Números, capítulo 16, versículo 36 al 50. Números 16, 36 al 50. Dice de la siguiente manera, versículo 36. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón que se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por esta palabra que nos regalas. Gracias, precioso Dios y Rey, por tu palabra y a través de tu palabra por tu amor y tu misericordia, que nos hace recordar y entender que estos son tiempos de tu gracia, que disfrutamos del beneficio de ser tus hijos por Jesucristo y que a través de Jesucristo gozamos de tu protección, de tu bendición, pero también de tu misericordia. Por eso en este momento te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas este tiempo que vamos a tomar para que tu gloria se manifieste, mi Padre, entre nosotros y para que podamos todos juntos recibir de ti, de tu infinito amor, todo lo que necesitamos. Queremos escuchar tu voz, papá, en esta hora.
queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos bendigas con tu amor y con tu palabra. Se produzca en nosotros, conforme a tu voluntad, el fruto que tú deseas al recibir esta palabra. Los cambios y nuestras vidas sean alineadas a tu propósito al entender esta palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Mediador entre el pecador y el juez. Así comienza, o es el título que tiene para nosotros el tiempo con Dios en este día. Estamos en el libro de Números, capítulo 16, versículo 36 al 50. Habiendo leído el devocional de hoy, tenemos que recordar el de ayer y el de estos días, recordando, trayendo a memoria lo que Coré hizo con su intento de usurpar la posición de sacerdote o las labores sacerdotales de Aarón y de su tribu, de la gente que con él hacía esa labor sacerdotal. Querían elevar incienso delante de Dios, sintiendo que podían hacerlo, sin ser autorizados para ello. Todos hemos leído el devocional de ayer, recordamos la palabra, en algún momento la hemos leído, como la respuesta de Dios ante esa usurpación de esas funciones sacerdotales traen consecuencias graves, delicadas para Coré y su familia. Dice la palabra su séquito, su grupo de personas seguidoras, y consecuencias mortales sobre él y sus seguidores, las personas que caminaban con él y cumplieron con esa misión errónea. Pero hoy tenemos en esta porción del tiempo con Dios algo que nos debe llamar la atención. Hubiéramos pensado que en la lectura de ayer de nuestro devocional ya se habría terminado todo tipo de rebelión, de murmuración, de gente con actitudes incorrectas en medio del pueblo, ahí en el desierto, porque ya se había entendido la idea de lo que significaba tomar posiciones que no se correspondían o creerse enviados por Dios a hacer algo que no había sido entregado de parte del Padre. Y de pronto, una vez más vuelve y sucede. El capítulo que estamos leyendo en el versículo 36 y 37, Dios le da una orden clara a Moisés y le dice que le diga a Aarón el sacerdote que tome los incensarios y que los lleve al lugar donde queda el altar para que los pueda colocar como láminas para que recubran el altar. Quiero que entendamos algo en estos primeros versículos, el 36, 37, 38, 39 y 40. Esos incensarios que habían sido utilizados para ofrecer adoración a Dios eran santos, eran cosas santas, apartadas para adoración santa. Aunque habían sido tomados por personas para usos incorrectos, con un corazón incorrecto, diría yo esta palabra, para usos profanos, aun a pesar de ser usados para cosas profanas, esos materiales, esos objetos, esos incensarios eran santos. Quiero darlo a entender de esta manera. La santidad de esos objetos santificaban las personas que tocaban esos incensarios, porque eran incensarios dedicados para la adoración a Dios. Entonces, los objetos seguían siendo santos porque los materiales habían sido santificados, apartados para la adoración al Padre, a Dios, pero habían sido usados de manera incorrecta. Entonces Dios pide que tomen esos incensarios y que para evitar que esos incensarios pudieran ser una vez más utilizados de manera o de propósitos incorrectos, Dios ordena que con el material con el que estaban hechos los incensarios, que era el bronce, se forrara una vez más el altar y le diera una doble cubierta de bronce, por así decirlo, pero que tuviera una función específica, que era la de recordar el error que habían cometido Coré y los que con él caminaron en el error.
Entonces el sacerdote Eleazar, el sacerdote Aarón, toma esos incensarios, eh, los preparan y recubren el altar para recordar, dice el versículo 40, a los hijos de Israel que nadie podía, que no fuera de la descendencia de Aarón, ofrecer incienso delante de Dios, que no hicieran el mismo error que Coré y su séquito, que solamente los que habían sido encargados. Dios trata de recordarnos que Él establece las personas adecuadas para esto. Hablo de ese momento específico. El sacerdocio legítimo establecido por Dios para las funciones en ese momento no podía ser usurpado por nadie más. Dios estaba procurando que en el desierto el pueblo aprendiera a sujetarse, someterse, a obedecer y a no usurpar funciones de otros, que entendieran que cada uno tenía un propósito específico. Así como existía la función de los levitas, existían otras funciones para otras tribus. Pero ¿por qué otras tribus querían usurpar las funciones del sacerdocio de Aarón y de su tribu o de la gente escogida para ese sacerdocio? A veces cometemos el error y la gente cree que estar al frente en las funciones donde todo el mundo los puede ver son las más dignas. Y no hay nada más terrible que querer figurar o querer hacer algo que Dios no lo ha enviado a hacer. A aquellos que sirven y que servimos a nuestro Padre Celestial, debemos entender, debemos recordar que no importa la función que estemos desempeñando, para Él todas las funciones son santas y merecen el mismo respeto, la misma honra y la misma entrega con la misma santidad. Si algunos están al frente y están visibles, diría yo humanamente más visibles que otros, no significa esto que sean menos importantes para el Padre de los cielos. No son menos importantes. Todas las funciones que se realicen son fundamentales. A cada quien Dios le ha entregado un propósito. Cuando hacemos algo que no nos corresponde, que fue lo que sucedió con Coré, podríamos recibir consecuencias que no deberíamos, no tendríamos por qué recibir. Ahora, profundizando en el mensaje de hoy, la palabra dice en el versículo 41 que al día siguiente toda la congregación empezó a murmurar contra Moisés y contra Aarón, y diciendo que ellos habían dado a muerte al pueblo de Dios. Habría yo pensado una vez más, ¿no les bastó con lo que vieron con Coré y su séquito? ¿No fue suficiente al ver cómo la tierra se abrió y se tragó y fuego les consumió? Sino que ahora seguían murmurando. Hay algo que debe ser sacado totalmente del corazón del hombre. Y es ese doblez de corazón. Un día después que Coré y sus seguidores fueron ejecutados por andar quejándose y refunfuñando contra Dios, al día después de haber sido ejecutados en esa forma, al haber sido tomados por la tierra en esa manera, las quejas continúan, las murmuraciones continúan. Y la gente que vio cómo cayó Coré, de pronto fue puesta en medio una vez más para que sobre ellos viniera juicio. Hay algo que tenemos que entender y es que el camino para la rebelión siempre será un camino ancho. La insatisfacción del alma en el ser humano siempre será a través de un camino amplio, ancho, en el que muchas personas caben. Siempre habrá inconformidad en el corazón del hombre, porque siempre el hombre va a querer vivir como a él le parece. Deberíamos haber tomado ejemplo
de los errores del pasado. Pero aún a pesar de eso, sigue saliendo a la luz los errores y los pecados vergonzosos del pueblo. ¿Por qué el ser humano busca vivir como a él le parece? ¿Y por qué no es capaz de asumir con lealtad y con amor el camino del Señor conforme al Padre lo ha establecido? Empieza el pueblo a murmurar, empieza el pueblo a quejarse. Y mientras estaban quejándose, versículo 42, de pronto miraron hacia el tabernáculo de reunión y la nube del Señor apareció y cubrió todo el lugar. Esa fue la señal que Moisés y Aarón descubrieron que Dios había llegado. Bueno, de una manera que nos hace reflexionar un poco eso de que Dios llega, porque sabemos todos que nuestro Dios siempre ha estado ahí y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Pero tomamos la lectura en esta mañana para entender que la presencia de Dios llega al tabernáculo y entonces Moisés y Aarón van delante del tabernáculo de reunión y se reúnen con Dios. De pronto Dios habla, dice la palabra en el versículo 44, con Moisés y le dice: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Dios escucha las intenciones del corazón y las murmuraciones del pueblo. Y la nube del Señor, la gloria de Dios aparece. Moisés corre a encontrarse junto con Aarón en el tabernáculo de reunión con el Señor. Y Dios empieza a hablar y les dice: apártense de la congregación porque ahora mismo habrá una mortandad de personas y van a morir por sus murmuraciones. No tenemos que esperar a que la presencia de Dios se manifieste con juicio sobre el corazón de los hombres para comprender que hay consecuencias sobre los pecados de los hombres. La palabra debe hablarnos desde adentro de nuestro corazón para hacernos comprender que nuestro Padre Celestial conoce las intenciones de nuestro corazón y sabe lo que estamos pensando en estos momentos y las palabras que vamos a pronunciar. Entonces en ese momento Moisés y Aarón se postran en tierra, impactados por lo que el Señor acaba de decir. Con sus rostros en tierra se postraron. Asumo yo desde mi corazón el impacto que produjo en Moisés y Aarón esta palabra que Dios había dicho, porque Él no lo estaba diciendo para preguntarles: ustedes qué dicen, ¿lo hago o no lo hago? Había sido algo que ya Dios había establecido que iba a hacer sobre este pueblo. Entonces, el problema que en un inicio provocó la muerte de Coré y sus seguidores, y que ahora provocaría la muerte de, dice la palabra, 14.700 personas, se vuelve la solución y es el incensario. Moisés le dice a Aarón que tome el incensario, tome fuego del altar y lleve incienso y vaya corriendo en medio del pueblo y eleve incienso en medio del pueblo para que haga expiación por el pueblo. Moisés envía a Aarón y Aarón corre inmediatamente a hacer lo que Moisés le ordena. Ya Aarón había entendido su función. Aarón ya le había quedado claro el día en que su hermana María había caído en su cuerpo lepra blanca por todo su cuerpo y le había sido apartada por 7 días. Aarón ya había entendido que debía someterse y sujetarse a la autoridad y que no podía murmurar, ni renegar, ni dudar una orden, sino que debía obedecer rápidamente. Y la palabra dice que inmediatamente corrió y fue y elevó incienso, hizo expiación por el pueblo. Y la palabra dice que se puso entre los muertos y los vivos, y la mortandad cesó.
Quien había enviado la mortandad había sido Jehová Dios para manifestar su autoridad sobre aquellas personas que aún dentro de su corazón, habiendo visto abrirse la tierra y tragarse a Coré y a su séquito y a sus seguidores, aún ahí en medio de su corazón, que se hicieron a un lado y dejaron a Coré y a sus seguidores en medio de la tierra que se abrió, ellos todavía tenían rebelión dentro de sus corazones. Al día siguiente ellos, que desde dentro de su corazón se habían rebelado y fueron a murmurar, ellos cayeron muertos. Y cayendo muertos, reflexionamos nosotros qué tiene que pasar en el corazón del hombre para que pueda ser descubierto de nuestros corazones rebelión. ¿No es más fácil arrepentirnos de nuestros pecados sin simplemente evitando consecuencias fuertes, sino con una decisión de corazón humilde, pidiendo perdón por nuestros errores y pecados? ¿No es más sencillo lograr pedir perdón y arrepentirse? Ahora en estos tiempos, tiempos de la gracia, tenemos al Espíritu Santo enviado por el Padre, gracias a Jesús, que nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de pedir perdón por nuestros errores. Damos gracias al Padre, que así como el sacerdocio de Aarón, hay ahora un sacerdocio mayor, sacerdocio según el orden de Melquisedec, el de Jesucristo, quien intercede, quien ora por nosotros de día y de noche, dice la palabra, en todo momento, quien en estos momentos, ahora mismo, está intercediendo por sus santos desde el cielo a la derecha del Padre para pedir por nosotros. Nos debe hacer entender en estos momentos esta palabra y debe poner temor de Dios esta palabra en nosotros para recordarnos que así como Coré y un día después los 14,000 y algo de personas fueron consumidos en juicio por su rebelión, por su pecado, podría pasar en estos momentos, en este tiempo, sobre muchas personas. Pero como dice el apóstol Pablo, damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. A Él, aquel que se humilló hasta lo sumo, yendo a la cruz por nosotros. Y se pone en medio entre el Padre y nosotros e intercede por nosotros. Así como Aarón en el versículo 48 se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Jesús está puesto en medio de este mundo cuando vino y se hizo hombre, y a través de nosotros los que le servimos y predicamos su palabra, ponemos su presencia en medio de vivos y muertos para que cese por causa del pecado la mortandad de los seres humanos. Ahora existe un sacerdocio, un real sacerdocio, que no permite que siga cayendo tanta persona, que no permite que la muerte por causa del pecado, como dice Romanos, porque la paga de pecado es la muerte, y no permite que la mortandad por causa del pecado se aumente, sino que el Señor tiene misericordia de nosotros y espera pacientemente hasta que todos nos arrepintamos. Sea esta hora y sea este devocional en este momento algo que nos recuerde que hay un sacerdote, el único y verdadero sacerdote, Jesucristo el Señor, quien intercede por nosotros, y que en Él un linaje real, un sacerdocio real ha sido puesto sobre la tierra, los escogidos para llevar esas oraciones que como olor agradable delante del Padre, esa intercesión que como olor agradable delante del Padre
claman y piden que cese la mortandad por causa del pecado en esta tierra. Comprendemos que la rebelión, la murmuración, trae consecuencias. Entendemos que el error de Coré y sus seguidores y de parte del pueblo que murió por sus murmuraciones trae consecuencias. Pero quiero enfatizar fuertemente que existe desde ese momento y en estos tiempos un sacerdocio que debe cumplir con su función de intercesión, de interceder en el nombre de Jesús en esta tierra por los que mueren a diario por causa de su pecado. Si tú me estás escuchando y sientes que eres uno de esos sacerdotes, te pido en el nombre de Jesús que tomes tu función sacerdotal en el nombre de Jesús e intercedas por aquellos que se mueren en pecado. No te preocupes si murmuran de ti, no te afanes si hablan de ti, no temas, el Señor está contigo y Él defenderá el sacerdocio que ha sido puesto sobre ti, pero cumple tu función sacerdotal. Eleva una adoración, eleva una intercesión, una oración al Padre para que se cumpla la función a la cual has sido enviado. Hablo al sacerdocio aquí en la tierra, según el orden de Melquisedec en Jesucristo, para que cumplamos esta función. Pero pido también por aquellos en el nombre de Jesús que se levantan a murmurar, que se levantan a condenar, que se levantan a entorpecer la obra del Evangelio, para que vuelvan sus corazones y se arrepientan de sus pecados. Acompáñenme y oramos en esta hora. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que este mensaje en esta hora produzca tanto en unos como en otros arrepentimiento por murmuración, por contaminación, porque no hemos entendido que no podemos levantarnos, que no se pueden levantar en contra de las autoridades. Pero clamo también en esta hora en el nombre de Jesús por los sacerdotes que se han de poner a interceder y a clamar en el nombre de Jesús al Padre para salvación de las almas. Padre, te pido que en esta hora tú nos ayudes y nos fortalezcas a cumplir esta misión que nos has encomendado. Por aquellos, mi Dios, que deben ser conforme a tu voluntad salvos. Clamo, mi Dios, para que esta palabra produzca en nosotros ese fruto y podamos hacer lo que nos corresponde. Clamo para que traigas arrepentimiento a aquellas personas que se han levantado, para que no caiga juicio, mi Dios. Y te doy gracias porque a través de este mensaje se llevará el poder de tu evangelio para la salvación de las almas. Tú, mi amado Padre, que siempre nos brindas oportunidad en esta hora, nos hablas para que haya arrepentimiento, pero también para que se ejerza el sacerdocio de manera correcta. Gracias te damos por este tiempo y por este mensaje. Tomamos la porción de la palabra que nos corresponde, unos y otros, uno para arrepentimiento y otros para activación de su ministerio, de la labor ministerial a la cual ha sido encomendada, para que se vean los frutos y para que podamos ver tu gloria manifestada en el nombre de Jesús. Amén.